Hey, this is special what's happening to all my soldiers over there in Iraq. Everybody right here. What you need to do. Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestro último videoblog de Open Mind. Yo soy con mi amigo Sebastián, mi amiga Francia y mi amiga Alexa. Hola. Nuestro tema de hoy son los fetichismos más raros que encontramos. Bueno, Sebastián tiene algunos fetiches raros. Tengo el fetiche que es el formicofilia, que es el fetiche de estar desnudo y tener la sensación de tener como los dientes de insectos en una parte de tu cuerpo. O sea, esto quiere decir que a una persona le causa placer sentir animales en su cuerpo, así, cosas caminando asquerosas en su cuerpo. Cabe mencionar, ¿verdad?, que hay dos tipos de fetichismo. Hay dos tipos de fetichismo. Existe un fetiche que es considerado como rendirle culto a ciertos objetos religiosos, y existe el fetichismo sexual, que es el que te causa placer sexual. En nuestro caso vamos a hablar sobre los sexuales, solo que quede claro. Bueno, el segundo que encontramos fue el acrotomofilia, que es la excitación por los miembros apuntados. O sea, como que no tengan miembros. Sí. Ver personas que no tengan como Con partes genitales. amputadas y todo eso. Qué enfermo. Causa placer. Otros más comunes, o sea, que creo que son los más comunes, por ejemplo, De los pies. los hombres que les gustan los pies, o sea, que tienen como adoración a los pies de las mujeres. Es más común en hombres que en mujeres. Ajá, o Sí. sea, Yo nunca he escuchado a una mujer que diga eso. y yo. No, pero Y que yo, sea Hombres sí hombres. conozco muchos. por ejemplo, a los, ¿cómo se le llama? O sea, las personas que les gustan los niños, Ah, la pedofilia. como la Pedofilia. pedofilia, o sea, que te guste un niño y que incluso personas que causa placer tener relaciones con niños, o sea, la violación y ese tipo de cosas. No sé, el masoquismo, sadomasoquismo, Ese tipo de... o sea, son los más comunes que supongo que se escuchan más hoy en día. Bueno, cabe mencionar que hay ciertos fetichismos que son simplemente gustos hacia tu persona, pero hay otro tipo que, pues, más como problema mental, en el caso como matar gente y ese tipo de cosas. Por ejemplo, Sebastián investigó uno Es que... el simorofilia, güey. ¿Cómo? Simorofilia se llama. Es el fetiche por generar desastres o provocar accidentes. De eso yo lo había escuchado, era como tipo encender un auto y eso te causa súper placer. O sea, Ver a no tanto, personas sufrir no tanto, te causa placer. no, Ver pero personas no tanto sufriendo. como dañar a las personas en sí, sino como causar un desastre, como no sé, incendiar algo, Incendiar algo. no sé, golpear algo y Pero que bueno. esté desastroso. Yo no sé si alguna vez alguien ha visto el programa de 100 maneras de morir. Sí. Sí. En ese programa yo vi una vez un episodio donde la chava estaba escuchando música, iba manejando y era como una nota alta y le causó tanto placer la nota tan alta y la música tan fuerte que tuvo un orgasmo y chocó y se murió. Ese programa está padre. Pero, o sea, también hay gente que le causa extremo placer. Para que escuchen El música ruido. bajito. Por eso yo pienso que los fetiches son como para personas más raras, ¿no? Personas como con problemas. Bueno, es mi punto de vista. Bueno, fetiches sexuales. Porque fetiches muy raros, güey, la neta, es fetiches raros. Sí, yo digo que cada quien es libre de escoger pues, lo que le guste y lo que no, siempre y cuando no afecte a terceros. Como Bueno, en el eso caso sí. de nuestro último fetiche, que fue el de los accidentes y eso. Morofilia. Morofilia, creo que eso no, eso más es como un problema mental que se necesita como ayuda o algo así. A lo mejor y sí. Sí, o sea, ya obviamente, ¿cómo se le llama? O sea, ya es esquizofrenia o ese tipo de cosas. El hecho de matar a alguien, claro que sí. Y que te cause placer Y que te sexual. cause placer. Bueno, Sí, eso está incluso en muy las raro. películas, o sea, se ve que la chava está gritando de emoción porque el tipo hizo una explosión enorme. o así, pero yo he visto muchas películas también. Yo he escuchado sobre el fetiche de que cuando los secuestradores, bueno, secuestran a sus víctimas Sí, y todo eso, y se enamoran de las... y se enamoran Ajá, de los tipos, eso es- y también yo les leí un causa libro. como un... Yo leí un libro así. Les causa como mucho placer que los tipos sean unos vándalos o no sé. A las mujeres. ¿Les gusta que las dominen o qué onda? Obviamente Algo eso es... así. Ah, sí, también hay una relación que es dominante, sumisa, El machismo. y ese es un fetiche enorme. El machismo de Kant. O sea, supongo que en el caso de las mujeres sumisas sería el 50 sombras de Grey. fetiche de 50 ser sombras. controladas. No solamente 50 sombras, hay muchos libros así, bastantes, todos los he leído ya. Sí. Se la paso leyendo, es bien friki. Y pues a la chava el hecho de ser dominada y de ser Pero como- no nada más de hombres, de
digo, o sea, de mujer sumisa, sino Sí, que también hay hombres sumisos, que los hombres sumisos. neta les gusta Y, que doma- los y peguen. dominatrices, las chavas se llaman dominatrices en vez de De hecho, dominantes. sí, acá les pegan en sus partes nobles y acá cosas bien raras. Pero, o sea, eso pasa y pasa en la vida real y obviamente no lo vas diciendo así de, oye, ¿sabes qué? Me encanta golpear o me encanta que me hagan esto. Es algo tuyo y pues, Es algo que realmente nada más compartes de cierta forma, de una manera más sana con tu pareja. Sí, creo que todos tenemos y ocultamos secretos, ¿no? Solamente Pues cada no, quien. o sea, no tanto como un secreto, sino que es como algo que, no, como dice Francia, que no le vas diciendo a cualquiera. No puedes tener tanta libertad de decirlo, porque la gente no lo ve como exacto. O sea, tal vez en un futuro cuando todos tengamos una mente más abierta. Podemos- Más abierta de lo que está de lo que creciendo ya. ahorita. La gente lo va a ver bien. Sí, ya sería como, oye, ¿sabes qué? Me encanta comer helado y que me lo embarren. Exacto. bien. Francis es bien random. Te amo. Estate conmigo. Todo bien, güey. Bien, Bueno, este es nuestro último video. Quisimos escoger el tema del fetichismo porque Una maestra nos Una enseñó- maestra. tuvimos una clase muy interesante con una maestra en la que nos mostró una lectura donde hablaba sobre Habla del fetiche de rascarte de la cabeza. sí. del placer que le causaba una a persona. la autora Rascarse rascarse la cabeza. Entonces muchos no entendieron el contexto Ajá, hay mucha gente de las... que pensaba que de hecho líneas. la lectura tenía doble sentido, güey, porque no entendían la lectura como tal. Como que era tal, placer. siendo que realmente, literalmente hablaba sobre rascarse la cabeza. O sea, un fetiche de rascarte la cabeza. Yo pensé que era doble sentido, güey, porque se me hizo algo como muy loco y dije, no, es normal. Pero no, es algo normal. Pues es que para Sí, muchos literal. fue como ay, X, la tipa está loca, o sea, le causa nada más placer rascarse la cabeza, pero si te ponías a profundizar en la lectura, sabías exactamente que de lo que estaba hablando la Es que chica como que era un aparte, fetiche. como que aparte usaba como palabras como muy extrañas, como muy filosóficas en la lectura. Sí. No, todo bien, sigan. Tú deberías hablar de fetiches. Ya vamos Ah, 7. En fin, todos tenemos fetiches y está bien respetar las versiones de la gente. Como decía, Siempre y cuando no dañes a siempre y terceros. cambio no dañes Tercero. a terceros. Pero si a ti te gusta hacer lo que te gusta hacer, pues adelante. Igual hacerlo en la vía pública porque hay gente que le molesta también, ¿no? O sea, ver que Oye, yo sí he escuchado, no sé cómo se llama el fetiche, pero sí he escuchado Hacerlo en la vida que les neta les causa muchísimo placer estar exhibiéndose, teniendo relaciones sexuales En la calle. en la calle. O compartir a sus parejas como los swingers. Bueno, eso es algo como más normal, ¿no? Pero Yo no lo al veo fin y al como cabo tan es un mal. fetiche, ¿sabes? Es como, o sea, no sé que no es muy común. Pero bueno, por ejemplo, aquí es algo como muy raro, pero si te vas al Medio Oriente donde las parejas son... Mientras puedes mantener a muchas parejas, puedes tener 1000, pues es como algo más normal, ¿no? Bueno, eso sí, también depende de la religión y de qué tan... ¿Qué educación tengamos Sí, claro. en casa? ya. Bueno, pues este fue nuestro último videoblog. Open Mind. Un Fue saludo, investigador. hasta Bye. nunca. Luego. Hasta nunca esperamos les hayan gustado en algo nuestras opiniones. I've been everywhere, man, looking for someone who can please me, love me all night long. I've been